Muy bien, buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento con Encuentros por la Historia, una iniciativa de los grupos de investigaciones Religiones, Creencias y Utopías y el grupo IEP, Investigaciones en Historia, Economía, Política y Educación de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Hoy gustosos con la presencia de la doctora Perla Chinchilla, profesora de la Universidad Iberoamericana de México, que nos presentará la conferencia Las formas discursivas, una propuesta metodológica para la historia. La profesora Chinchilla tiene el estatus de de investigador distinguido del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es fundadora de la línea de investigación Construcción Retórica de la Realidad, Compañía de Jesús, siguiendo con con el interés investigativo sobre la emergencia del mundo moderno. Se ha ocupado del fenómeno de la predicación jesuita en el siglo XVII y su recolección, su relación con la cultura y la oralidad y el impreso. Sobre el problema de la identidad discursiva, publicó el sermón de misión y su tipología, antología de sermones de misiones jesuitas en América y Europa de los siglos XVII y XVIII, UIA, Departamento de Historia 2013, y actualmente coordina el proyecto Las formas discursivas en el tránsito a la modernidad, a partir del que se publicó en 2018 el lexicón de las formas discursivas cultivadas por la Compañía de Jesús. Como parte de este mismo proyecto, se concluye actualmente un volumen titulado La forma discursiva y la no forma discursiva, que saldrá en formato de ebook en este año 2020. También está en curso el seminario Las formas discursivas, las formas discursivas de historia, en el que participan profesores y estudiantes de posgrado. Para el día de hoy, entonces, tendremos la siguiente metodología. La profesora Chinchilla nos hará una exposición que tendrá alrededor de 45 o 50 minutos. Eh, Luego, nuestros participantes en la sesión, sea vía Facebook o vía Zoom, les pedimos que como comentario o como chat hagan sus respectivas o planteen sus respectivas preguntas. Eh, Profesora Chinchilla, queda usted con la sala. Muchas gracias por su participación, por encontrarse con No, nosotros. muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho la invitación y el interés y pues han mostrado un interés particular por una exposición que para algunos a lo mejor, espero que no, mucho sea un poco árida, pero que me parece que si seguimos el argumento puede ser de utilidad, ya que la parte teórica y metodológica pues es fundamento de la investigación. Eh, Partimos de una pregunta que a veces parece una obviedad, pero sí quiero decir que cuando hablamos de documentos, todos pensamos en archivos con papeles, y pocos pensamos en bibliotecas. Evidentemente hay impresos también en los archivos, impresos, documentos sueltos impresos, pero pensamos en manuscritos y otro tipo de soportes y poco pensamos en biblioteca. Esto va dirigido a los impresos. Y lo segundo, que antes de dar inicio a la lectura de mi ponencia, es que esta es una propuesta metodológica, no existen las formas discursivas, es una categoría analítica, pero que nos permite observar de un modo que yo espero que quede claro. Voy a exponer, tal vez ni siquiera llegue a los 45 minutos, con la idea de conversar y ver y aclarar lo que voy a decir. Y doy inicio así a la exposición. ¿Qué es una forma discursiva? Se parte de tres presupuestos. La inmediatez de lo material para reconocer la identidad de un objeto discursivo,
El discurso como materialidad, partir de la recepción y no de la producción para que se establezca la comunicación. Con ello, la pregunta es, ¿cómo reconocer la identidad de un objeto discursivo que está ante la vista en un momento dado del devenir histórico, incluido, por supuesto, el presente? ¿Qué entendemos por documento? La historia se hace con documentos. Esta afirmación es casi un oxímoron. Nos parece una tautología y, sin embargo, no es siempre tan evidente qué entendemos por documento. Aquí se propone pensar la identidad documental desde el concepto de forma discursiva a fin de problematizar el uso inmediato de una fuente documental. Con la categoría heurística de forma discursiva, se ofrece una estrategia metodológica de investigación documental cuya utilidad y viabilidad, así como sus límites y problemas, tendrán que ser observados desde su utilización misma en el futuro. Una forma discursiva sería el artefacto, o sea, se trata de un objeto en el que la escritura es materialidad y no está sobrepuesta sobre un soporte, compuesto de una semántica condensada. La semántica como el conjunto de formas utilizables para la función de selección de los contenidos de sentido que surgen en la sociedad. En un discurso materializado, cuya reiteración denota una regularidad que permite una distinción específica en el contexto de determinados campos culturales. En otros términos, cada forma ha de cumplir una función selectiva de contenidos que le permiten guiar las expectativas de quien se aproxima a su lectura. Sin embargo, esa función la cumple en su relación con otras formas simultáneas de las que habrá de distinguirse una red de formas, a la vez que pervive en el tiempo, adaptándose a los cambios históricos o bien puede desaparecer. Es importante hacer notar que no necesariamente una forma discursiva tiene que estar impresa. No obstante, en este trabajo solo nos referimos a los textos impresos, no solo por motivos prácticos, sino porque la estabilización de las formas discursivas se consigue en buena medida gracias a la imprenta. Así reportada, la forma discursiva cumpliría para la investigación histórica un doble papel como documento. Por un lado, ayuda a mostrar el tapiz de recortes que nos indican cómo se ha distribuido el saber, y por otro, al mismo tiempo, nos permite destacar cambios aparentemente insignificantes, pero sintomáticos en el pliegue de la emergencia de la modernidad, cultura del impreso, a lo que se llama cultura del impreso, y el fin de la sociedad del antiguo régimen, cultura de la oralidad. Y actualmente en la emergencia de la sociedad globalizada, cultura digital. Es importante hacer notar aquí la propuesta de trabajar con formas discursivas pretende justamente relacionar estas con la sociedad que las ha producido, por lo cual solo cobra relevancia situándolo en el marco de una teoría de la sociedad, en este caso la de Niklas Luhmann, y que solo a partir de esta relación es posible comprender su función cultural o su función comunicativa. Bajo esta perspectiva, el meollo de esta propuesta estaría en la posibilidad de dar cuenta de la función que puede tener cada forma discursiva en cuanto a su distinción respecto a otra. ¿Cómo se estabilizaron con la imprenta las formas anteriores? ¿Cómo se adaptaron a la cultura moderna? ¿Cómo perdieron alguna su función en el nuevo entorno? ¿Y cómo surgieron otras formas ante otras exigencias cognitivas, literarias, propagandísticas, etcétera? ¿Y cómo responder a estas mismas interrogantes en el espacio de la cultura digital? La primera distinción es el punto de partida y es la que por un lado posibilita la observación. Ahora voy a hacer un pequeño excurso para entender cómo está construido esto. Ya que de lo contrario no se conocería nada, pero a la vez es un límite, o sea, solo se puede observar lo que la distinción permite. En otros términos, la primera distinción es ya contextual, está inmersa en criterios sociales que discriminan entre afirmaciones aceptables y erróneas. Para evitar la ambigüedad y el rechazo comunicativo que conlleva toda distinción, una forma discursiva tiene que ser lo más estable posible, por lo cual ha de estar
preferentemente impresa, ya que aunque ciertamente pueden existir este tipo de distinciones en la cultura de la oralidad, no logran la estabilidad dada por la materialidad del mundo de la imprenta. 2. La forma discursiva y el texto. Todo tipo de texto ha de observarse como una operación comunicativa y no como una percepción. En otros términos, a través de un texto no tenemos acceso a una experiencia interior individual, sino a la producción contextualizada de una comunicación. Así, un texto es el resultado de las percepciones que pasan por tradiciones y convenciones a partir de las que es plasmado. Su soporte es, por ende, una sociedad. Ahora bien, si lo único que podemos conocer son comunicaciones producidas por una sociedad, el problema se traslada a tratar de dar cuenta de cómo una sociedad observa el mundo. Lo que hacemos es observar el modo de observar. Es decir, reconstruimos las operaciones de observación de una comunicación. Se trata de la operación, o sea, del proceso de distinciones a partir de las que emerge la comunicación y no la observación misma. En esta tónica, las formas discursivas serían observaciones, o sea, operaciones que permiten establecer una distinción. Para que nosotros podamos observarlas como una operación observacional, es necesario hacer una observación de segundo orden. Y esta es la propuesta metodológica aquí descrita. Pues justamente una forma discursiva es una categoría producida por un observador, nosotros, el investigador, que analiza desde dónde se realizó la operación de aproximarse a un texto determinado y distinguir su función por parte del usuario. En otros términos, el investigador contextualiza. Es decir, el concepto de contextualizar, observación del segundo. Esta segunda observación nos permitiría ver lo que este usuario de la forma discursiva no pudo ver, el punto ciego de su observación. El investigador convierte en relativo lo que para el primer observador, el usuario, aparecía como natural. 3. La forma discursiva desde el lector. Hasta aquí, la propuesta no parecería distanciarse de otros planteamientos inscritos en términos generales en el culturalismo, o en el caso de la historia, en el marco de la historia cultural. Sin embargo, la diferencia está en que en esta propuesta se invierte la relación comunicativa entre emisor y receptor. Y ello hace toda la diferencia. La comunicación no se da a partir de la acción que la da a conocer, sino a partir del hecho de entenderla. Este autor señala en una nota al pie de página, cito, por motivos comprensivos y ligados al método y a las fuentes, la investigación sobre la comunicación y en particular la investigación histórica tienden hacia la perspectiva opuesta, trabajar desde el autor y no desde el lector. Y en efecto, es más fácil encontrar y analizar los textos que lo que sucede en el lector. Sostiene que la función de la estructura de la sociedad es enlazar comunicaciones y que ello se consigue a través de las estructuras de expectativas, a través de la recepción y no con la emisión. Así, hasta que el receptor distingue y acepta o en su caso rechaza según sus expectativas una comunicación, esta se establece. Como podemos apreciar, esta propuesta nos haría variar preguntas tales como ¿quién escribió tal texto? ¿Bajo qué influencias? ¿En qué circunstancias? Por otras como, ¿qué se entendía cuando se leían tales textos? ¿Qué condiciones de posibilidad permitían aceptar determinada comunicación? ¿Por qué ciertos lectores se interesaban en ciertos textos? Tenemos entonces que salir de lo aparente para entrar en lo latente, y una forma de latencia sería la forma discursiva aquí propuesta. Se trata del punto ciego de la observación del emisor, el cual se comunica sin tener conciencia de que el éxito de su comunicación guarda relación directa con el cumplimiento de las expectativas del receptor, y mismas que son la condición de posibilidad de la aceptación comunicativa y que sin embargo permanecen latentes para el emisor. Así, la forma discursiva sería la observación de segundo orden a la cual nosotros como historiadores tenemos acceso para poder conocer las expectativas latentes en el presente de la comunicación. Un modo de observar esas expectativas del receptor, del lector, sería reconstruir la función
latente que tenía un determinado tipo de texto, o en otros términos, una forma discursiva en particular por la cual se aproximaba a su lector. 4. La forma discursiva, su identidad y su función. La imprenta ha posibilitado el paso entre la escritura como anotación a la escritura como comunicación. Sin embargo, con la imprenta, al faltar la presencia corporal del emisor, se tendrán que desarrollar nuevas estrategias para evitar este rechazo, el cual se puede presentar por diversos motivos, siendo el más evidente el que la ininteligibilidad puede provocar, no entender qué esperar ante una forma discursiva en particular. Así, justamente cada forma tendría la función de guiar la expectativa del lector, volviendo inteligible el recorte de su sentido al interior de la enorme y abigarrada producción que la imprenta ha dado a luz desde su inicio. Es importante señalar que la función que tenga una forma discursiva deberá ser en principio la misma para el autor, quien la tiene que presuponer cuando la utiliza, que para el lector, quien deberá entenderla. En este tenor, podría suponerse que la forma propicia la aceptación comunicativa a través de su reconocimiento, a partir del cual hay un contenido que se espera encontrar en su interior. No ha sido lo mismo aproximarse a un tratado que a un florilegio, a un ensayo que a un manual. Otra función que como vías de expectativas podríamos atribuirles a las formas discursivas se refiere a la autoridad que emana de la misma forma y no del autor. Tanto en la cultura del antiguo régimen como en la modernidad, voy a tomar agua, se podría reconocer una jerarquía de formas discursivas que se relaciona con la importancia de los saberes y su distribución. En ese sentido, las formas discursivas serían otro tipo de guía en cuanto a las expectativas de sus usuarios, ya que los remiten a sus lugares sociales de producción, jerárquicamente organizados y recortados por áreas de conocimiento. Y por tanto también los remiten a los espacios culturales desde los que se autoriza la autoría de una forma determinada. En la temprana modernidad, a la vista del incremento de información que la imprenta mostraba, se pueden observar diversos sistemas de clasificación. Uno muy común era el que distinguía entre el conocimiento teórico y práctico. Otro señalaba la diferencia entre conocimiento público y privado, conocimiento especializado y conocimiento general o universal. Por último, el conocimiento académico y sus diversos campos, que como sabemos se modificó de múltiples formas en los siglos que vieron nacer a la ciencia moderna, haciendo obsoletas algunas formas discursivas, transformando otras y generando muchas nuevas. Pero, ¿cómo dar cuenta del tránsito entre el antes y el después de estas distinciones? ¿Cómo conocer los lugares de producción desde un mirador diferente que nos refiera a los autores menores y no a los que fraguaron los grandes cambios? Precisamente las formas discursivas en su vastedad y a partir de la enorme cantidad de pequeñas diferencias entre una y otra, se pueden utilizar para observar sutiles transformaciones que pueden dar cuenta de ese abigarrado ocaso de la cultura de la oralidad frente al amanecer del mundo del impreso. Y ello nos permite hacer un ejercicio similar para la actualidad, sujeta a una transformación de la misma dimensión ante el mundo digital. Por último, es importante reiterar que la función de guías de expectativas la cumplen cabalmente las formas discursivas solo a través de su carácter objetual. Se trata de discursos materializados en artefactos impresos y son estos los que le otorgan una identidad específica. Ya se le ha dado particular importancia a la noción de materialidad en el trabajo pionero de Don Mackenzie y su sociología textual. Roger Chartier, quien ha seguido la línea de este autor en su propio trabajo, hace hincapié en que las formas afectan el significado. Lo aquí planteado se enfoca a la búsqueda de la detección de la frágil pero necesaria estabilidad identitaria de una forma discursiva a lo largo del tiempo. Diacronía, a la vez que pretende observarla en medio de la red de formas de la que es parte, sincronía. Y tratar de establecer estas coordenadas en el marco de las culturas de la oralidad, del impreso y digital. Ahora bien, ¿qué entendemos por la materialidad de las formas discursivas?
aquí ya tenemos algunos ejemplos de textos, pero ya no tendremos más presentación. Profundizar en la propuesta sobre la materialidad de una forma discursiva ha sido un requisito indispensable para establecer la categoría. Por supuesto, ello nos lleva a un lugar mucho más ambicioso y complejo de lo que es el caso. Sin embargo, es necesario al menos argumentar por qué me sustento en la propuesta de Luhmann para mostrar esta necesidad constitutiva. Hay que recordar que la forma discursiva se basa en el presupuesto de la materialidad de la escritura. Se trata de un artefacto escrito, o más precisamente impreso, con una identidad. Esta identidad solo podría descomponerse a partir de una nueva distinción, que implicaría una observación de segundo orden, la cual, con fines diversos, análisis lingüísticos, enseñanza de una lengua, historia conceptual, o lo que estamos haciendo ahora, separe lo escrito como discurso del artefacto unitario, ya para leerlo, ya para desplazar su inscripción a otras formas discursivas, o bien hacia otros textos que no lo son, con este tipo de propósito. Sin embargo, en nuestro caso, nos movemos a partir de una observación de primer orden con la que el lector identifica una forma discursiva hacia una de segundo orden que trate de dar razón de tal identificación. Realizamos una observación de segundo orden, pero de la observación que el observador lleva a cabo cuando se aproxima a la forma, no del discurso en cuanto tal. Ello solo podemos llevarlo a cabo si se acepta que la forma discursiva es un artefacto material y para ello hay que preguntarse primero por el carácter material del escrito. Y justamente Luhmann nos ayuda en este camino. Al referirse al campo de la escritura, la lectura, la aparición de la escritura alfabética, el impacto de lo escrito sobre el oral, etc., este autor señalaba en 93 que teóricamente era todavía un campo poco explorado. Y sí, considerando que estos datos teóricamente no están suficientemente determinados, necesitan interpretación teórica, pero podría haber más de una teoría, al menos más de una distinción teórica y más de una manera de observar al observador que realizó la construcción de los datos. Y aquí justamente pretendo observar la construcción de la categoría de forma discursiva desde una propuesta teórica que ofrece una solución a los problemas que ha planteado su construcción, a saber, el de su carácter material a partir del cual adquiere su identidad, como a continuación se intenta mostrar. Este autor propone la distinción entre medio y forma, ofrece una de estas posibilidades de exposición teórica, posee notables propiedades lógicas. Es por sí misma una aplicación de sí misma, siendo ella misma una forma en el medio del lenguaje y también en el medio de la comunicación. Y esta distinción la aplica él precisamente a la forma-escritura, lo cual es relevante porque nos conduce al problema de base de la forma discursiva, a saber, su carácter de materialidad y comunicación al mismo tiempo. Es importante destacar que si bien se presupone que las conciencias como sistemas de autopoyéticos que se autorreproducen conocen solo a partir de sus propias estructuras, se excluye el hecho de que los datos del entorno puedan determinar lo que acontece en el sistema. No obstante, todos los sistemas necesitan muchos presupuestos factuales en su entorno que no pueden producirse ni garantizarse por ellos mismos. Es decir, presuponen un continuo de materialidad necesario para su existencia. La escritura, por tanto, como cualquier objeto percibido por la vista, tiene una materialidad objetual innegable, a pesar de que una de las dificultades para reconocer su peculiar carácter comunicativo haya sido el considerarla muchas veces como etérea, una visión platónica de lo escrito, como afirma Mackenzie. Después de tratar de mostrar el camino que la escritura ha recorrido desde su función de auxiliar a la memoria humana hasta el impreso, desde la oralidad a la escritura, se llega a la pregunta por su función comunicativa en su carácter de impreso. La comunicación hasta la actualidad se ha concebido fundamentalmente como oral y entre personas, y hay una dificultad todavía, incluso ante la invención de la imprenta, para concebir a la escritura como comunicación. Y por otra parte, es justamente esta concepción del intercambio entre dos participantes
la que resulta ya absolutamente inadecuada para el caso de la imprenta y para los actuales medios electrónicos. Es interesante observar que hasta que llegó la imprenta, la escritura se relacionaba con el cuerpo que la producía. Y todavía durante los siglos de su reinado, la relación con el autor ha impedido desligarla de la comunicación entre dos participantes. Y es hasta que los medios electrónicos han diluido la autoría que podemos objetivar la escritura de otra forma. Todavía, hasta el siglo XVIII, diversos tipos de paratextos, fundamentalmente introducciones, presentaciones y prólogos de muy distintas formas y formas discursivas, se dirigían a los lectores como si la publicación le hablara al lector. Es interesante observar que las formas discursivas que contienen este tipo de paratextos están en general ligadas a la cultura de la oralidad, de la retórica, y tendieron a desaparecer ante la cultura del inglés. Pero si se deja de pensar a la escritura como un intercambio de dos participantes, ¿qué es lo específico de esta comunicación? En el entendido de que las comunicaciones y los pensamientos tienen a la base el sentido, este se constituye en tres dimensiones: la objetiva o material, la social y la temporal. Estas tres dimensiones se distinguen entre sí a partir de lo que lo que ha de actualizarse en las otras. Sin embargo, no están completamente separadas entre sí. Al contrario, lo que es accesible a la observación selecciona un objeto, un libro, sobre un tema específico en su presente del siglo XVII, 1640. El artefacto en su conjunto lo identifica hoy como una forma discursiva determinada, por ejemplo, el caso de un florilegio. Quien llevó a cabo esta selección presupone que antes alguien ha seleccionado este texto, a la vez que otro más lo hará en el futuro, y también supone que su interpretación y la de sus contemporáneos coincidirán de algún modo. Si bien piensa que un miembro del vulgo hará muy probablemente otra lectura, según su idiosincrasia, obviamente errónea del texto. Desde luego, ese sujeto no puede saber que en el futuro este mismo artefacto dejaría de tener la función comunicativa que para su presente era clara y que, por tanto, se extinguiría como una forma discursiva en cuanto tal, o sea, no tendría una función comunicativa discernible para el sujeto del siglo XXI y solo el historiador puede reconstruir la que en el pasado tuvo. Hoy es un documento, entre otros, hasta que lo distingo justamente como una forma discursiva del siglo XVII. Pero también puede darse el caso de que una forma discursiva se transforme a partir de un cambio no tan radical y que en el futuro la perspectiva de la que se interprete, la dimensión social, si bien afecta al objeto editorial, la dimensión material, todo lo cual es parte de un proceso temporal irreversible, la dimensión temporal, siga conservando en buena parte la función comunicativa anterior. Este es el caso, por ejemplo, de la forma historia de hasta bien entrado el siglo XX, la cual conservó en la mayoría de los casos la función moral de maestra de vida a través de la historia nacional. Y después se conforman al menos dos formas discursivas, que es lo que estamos trabajando actualmente en un seminario. El segundo presupuesto es que si bien, como antes señalamos, en cualquier percepción hay la referencia a un elemento material, es necesario hacer una distinción entre percepción auditiva y visual, lo cual nos lleva justamente a la distinción entre el oral y lo escrito. Las diferencias perceptuales entre ambos nos permiten comprender mejor por qué con la escritura emergió un tipo de objeto que al menos en principio favorece la reflexividad y una observación de segundo orden que la oralidad no favorece. Y bien, en ambos casos, el referente en el mundo sigue siendo el mismo. Cito, una manzana sigue siendo una manzana y que no se transforma en una computadora, aunque hablemos o escribamos acerca de ella. La percepción auditiva es diferente a la visual, en un sentido particular que las vuelve inconmensurables.
Ello se vuelve observable desde la distinción medio-forma, y por eso los introduje ahí, que nuestro autor propone, ya que entre la dupla aire y sonido y la dupla luz-objeto hay diferencias perceptuales que nos permiten comprender mejor por qué con la escritura emergió un tipo de objeto que, al menos en principio, y repito, favorece la reflexividad y una observación de segundo orden que la oralidad no favorece. Y que, como este autor señala, permite observar observadores como observadores. Ahora bien, continuamos partiendo de una obviedad, como en la mayor parte de los asuntos más densos. Para que la escritura sea comunicación, tiene que haber lectores. ¿Pero qué son los lectores en términos comunicativos? Como hemos visto anteriormente, en esta teoría la comunicación parte de entender, aceptar la comunicación y no de emitir, dar a conocer. Y el receptor a la vez tiene que poder distinguir entre la emisión y la información que se transmite. En la comunicación oral es muy clara la interacción entre los participantes, pero no así en el caso de la escritura, y sobre todo cuando se trata de la escritura como expreso. Aquí, la emisión, el dar a conocer, se torna problemática, ya que no se puede identificar al emisor del mismo modo que en el caso de la oralidad. En otros términos, la pregunta por quién comunica se convierte en qué comunica. De hecho, la no simultaneidad del mundo entre el presente de dar a conocer y el lector ha sido una de las dificultades para comprender la comunicación de la escritura como una comunicación, sobre todo si, como nuestra propuesta se presupone, que la comunicación se establece hasta el acto de entender. El lector encuentra en forma reducida como texto el acontecimiento de dar a conocer, nos dice este autor. La composición del texto a menudo se sitúa a gran distancia espacial y temporal. Con ello, los motivos concretos del dar a conocer pierden interés. En lugar de eso, se abren imágenes de interpretación que pueden llenarse de muy distintas maneras. Justamente en el intersticio de los motivos del dar a conocer y la información del contenido de un texto estarán colocadas nuestras formas discursivas. Aunque hay que recalcar que la forma discursiva que el autor propone no entraría en general inscrita en los motivos conscientes de su propuesta, ya que él identifica la forma como lector antes de ser autor. Y tal identidad se reconoce a partir de una inmediata observación del primer orden, como reconocemos una taza, un vaso, de una forma muy similar. Ya casi para terminar, la cultura del impreso y el dar a conocer. Aquí es importante hacer notar que en el curso de la emergencia de la cultura del impreso, los indicadores del dar a conocer se van alejando de la oralidad hasta reducirse a una mínima expresión, a saber, el dato autoral. Pero a la vez vemos como los motivos de este dejan de tener relevancia en forma inversamente proporcional a la que adquiere el contexto en el que la pregunta por quién comunica ha de sustituirse por la de qué comunica, como arriba se señala. Las interpretaciones sobre el qué solo podrán conseguirse a partir de ese contexto que indica la función comunicativa del texto en cuestión. Y justamente la forma discursiva es parte de este conjunto de indicadores contextuales de un artefacto impreso determinado. En pocas palabras, la forma discursiva, cuando se logra conformar, ayuda a conocer el qué comunica en un texto a partir de la red paratextual que la conforma. El objeto, el texto escrito, y solo ahora hay objetos, permanece en silencio, dice Luhmann, y se deja manipular por todas partes. Pero una manipulación indiscriminada y arbitraria llevaría a un rechazo comunicativo por parte de un lector, que no podría dar cuenta del sentido ni compartirlo con otros, por lo que hay una necesidad práctica de suponer que el texto es uno para todos, aunque sepa que ello no es cabalmente así. Lo que se establece, tal como afirma un autor, el Expósito, es una coordinación de las interpretaciones de índole histórico-cultural, pero no una identidad interpretativa tal cual. Esta objetivación que ya la propia escritura había producido se incrementó en forma exponencial con la emergencia de la cultura del impreso.
Se va borrando la idea de que hay que presuponer un mundo simultáneo en la comunicación impresa y de hecho, cuando se vuelven importantes los motivos por los que se ha dado a conocer, es porque se requiere para la interpretación que se ha tornado problemático. Así, incluso el dato autoral se aleja cada vez más de la interacción propia de la oralidad y lo que va quedando para la academia, el arte, la política, la publicidad, etcétera, las que le permiten a él y al lector situar sus motivos para escribir lo que escribió y en nuestros términos para desarrollar una determinada forma discursiva. Es importante hacer notar que no todo impreso ha de constituir una forma discursiva ya en el pasado o en el presente. Tal vez una mayoría de ellos no alcanzan la estabilidad necesaria para tener una identidad específica, pero a la vez ello también los vuelve menos visibles. Lo que sí se puede adelantar es que la mayor parte de los impresos de la semántica elaborada, que no entra ahora en este asunto, pero es la semántica culta, pues, conformaron o han conformado formas discursivas. Y si el modo en que se entiende la comunicación es el modo en que se entiende la sociedad, concluyo con la tarea de observar cómo la nueva tecnología comunicativa digital ha conservado o modificado no solo determinadas formas discursivas, sino incluso si la propia categoría seguirá siendo adecuada en esta nueva sociedad. Pero ello será objeto de otro futuro texto y otra futura investigación. Muchas gracias. Doctora Perla, Gracias a usted. Gracias a usted por su intervención, muy nutrida, muy sugerente. Y tenemos dos inquietudes, una por Facebook. La pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna relación entre la noción de forma discursiva y la categoría lugar de producción de Michel de Certeau? Se puede hacer una relación, por supuesto, sí. Se podría hacer una reflexión en ese sentido. Hay un lugar de producción y de hecho, cuando me refiero a la semántica culta, que es un término de Luhmann, sí se refiere a este espacio donde en una sociedad, la sociedad heteroeuropea que está jerarquizada, se produce el saber. Lo que dice de Certeau, se dice cómo es el mundo. Y estas formas discursivas en esa época, hasta bien entrado el 18, provienen de ahí. Hay muy poca producción para lo que sería el vulgo. Poco a poco empieza a aparecer esto, ya en el 18 es bastante visible y en el 19 no se diga, que es cuando lo que aparece es una semántica generalizada y aparecen, digo, la semántica general siempre existe, donde se atiende a la semántica generalizada. Entonces, por supuesto que se puede hacer una relación porque tiene que ver justamente con el tipo de sociedad, el tipo de producción. ¿No oigo? Sí. Hay otra pregunta, también transmitida por Facebook. En la investigación histórica actual, ¿qué referentes existen para entender metodológicamente la aplicación de la categoría formación discursiva? Formas Bueno, discursivas, perdón. forma discursiva, sí, porque de hecho la de formación la liga mucho con Foucault, etcétera, pero bueno, a ver si me la repites, por favor. ¿Qué? Correcto. ¿Qué referentes existen para entender metodológicamente la aplicación de la categoría formas discursivas? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, o sea, no sé si se referirá a antecedentes que nos aproximen a esto o los referentes en términos de los tipos de formas discursivas. Yo creería que más bien referentes, autores, referentes metodológicamente a Bueno, tratamientos de tipo de... bueno, voy a decir algo. La verdad es una categoría que yo he ido trabajando a partir como he dicho, de esta teoría de la sociedad y tengo en el lexicón está publicado otro artículo, les hago propaganda al lexicón, aquí está, donde están aplicada la categoría a diversas formas.
justamente le puse una pieza más, lo traté de inscribir en lo que es la historia del libro, con el trabajo que hace Sartre, porque él constantemente está refiriéndose a la materialidad. Entonces, uno de los referentes de la línea referencial sería el problema de la materialidad. Y ahí es donde intento aportar algo bajo esta categoría de materialidad que he hecho a través del trabajo de Luhmann, porque justo el problema está en que no acaba de decirse qué es la materialidad de la escritura. Se habla de materialidad, pero por lo general se refieren a objetos concretos. Materialidad se identifica más con concreción. Entonces, en esta línea de la historia del libro, habría que ver todos los trabajos que refieren a la materialidad. De hecho, como les decía, Mackenzie, que es antecedente de Chartier. Y en ese es donde podríamos aportar con esta categoría un elemento, por eso les trabajé la segunda parte sobre materialidad, porque es una de las bases de esto. Entonces, no hay mucho sobre materialidad de la escritura, pero bueno, estos serían algunos referentes. Perfecto, doctora. Edgar Andrés Vallejo le pregunta lo siguiente. Esta propuesta retoma las denominadas materialidades de la comunicación de Hans Ulrich Gumbrich, refiere en producción de presencia. Bueno, de hecho, el seminario en el que trabajó el profesor Gumbrich, en ese seminario estuvo Niklas Luhmann en su momento. Y hay, claro, una línea por ahí que se establece y que ya no siguió porque este seminario, los trabajos de seminario ya no continuaron posteriormente, pero ahí hay una base y de hecho hay un texto pionero de Luhmann dialogando con los otros que trabajaban sobre las materialidades de la comunicación, efectivamente, y que tiene que ver con presencia, con lo que luego Gumbrich sigue trabajando con la producción de presencia, que es una presencia objetual. Perfecto, doctora. Por Facebook nos llega otra pregunta. ¿Entender y analizar las formas discursivas permitiría identificar los cambios paradigmáticos en determinadas sociedades? Pues yo creo que contribuiría así a entender y sobre todo, a ver, lo que se pretende aportar aquí es tener un acceso a la producción de comunicación escrita en un sentido muy, muy vasto, porque uno de los asuntos con los que trabajamos los historiadores y en general con lo que trabaja la ciencia es, se trabaja casi siempre con los autores que provocan cambios o con los autores de punta, ¿sí? Y poco con los autores o con los, no voy a hablar de autores, perdón, con los textos, digamos, normales para una sociedad. Entonces, a través de las obras discursivas podemos percibir qué tipo de conocimiento y qué tipo de aproximación a ese conocimiento se hace a través de objetos. El otro punto por el que yo quise trabajar esto es que, y claro, todos los grandes autores de la historia de la lectura, de la historia del libro, se topan con el problema de la dificultad del receptor. O sea, ¿cómo aproximarnos a la recepción? Este es un problema enorme, complejo y en cierto sentido irresoluble. Con la forma discursiva lo que hacemos es concebir al autor como un lector. Es un autor lector. ¿Por qué? Porque primero tuvo que haber leído la forma discursiva para poder escogerla, decidir utilizarla para transmitir cierto tipo de comunicación. Entonces estamos haciendo un trabajo de recepción a través de la autoría. Y eso nos permite ver qué tipo de función comunicativa le otorga a este autor lector que comparte con el llamado receptor. Es un modo indirecto de entrar en el problema de la recepción, que es un problema muy complejo. Y creo que en ese sentido sí se ha podido avanzar porque son como son funciones comunicativas identificables con sutiles diferencias con otras, pero que esa sutil diferencia nos habla del complejo cognitivo de un momento dado. El lexicón, por ejemplo, tiene varios ejemplos de esto y entonces ya uno distingue entre una silba y otro tipo de silba y otro. O sea,
es complejísimo el mundo del antiguo régimen, que es el que está más bien reflejado aquí. Y esto se va multiplicando y se va volviendo exponencial hacia el 19 y el 20. Son distintos modos de complejidad. El antiguo régimen tiene un tipo de complejidad más hacia el espacio retórico y el otro más hacia la ampliación del público. 19 y 20, que es lo que estamos trabajando actualmente. Pero sí podemos aproximar como a esta red de conocimientos y cómo se entraba en ella a través de esta categoría, de esta figura de autor-lector. Bueno, no sé si te Perfecto, doctora. preguntas, si no pueden insistir, ¿eh? Existe otra inquietud. Es inusual que los historiadores se adentren en reflexiones teóricas como la que nos ha presentado. ¿Por qué cree usted que sucede esto? ¿Qué implicaciones tiene esta ausencia? Pues bueno, yo de hecho, cada vez, ahora que leo esto, digo, a ver si no les resulta árido o aburrido, etcétera. Espero que no, no mucho. Pero, pues bueno, yo creo que es un problema a lo que nos enfrentamos todos los historiadores. La historia hacer historia es un trabajo complejísimo, complejísimo. Y es una formación muy vasta. Y yo creo que el problema con la historia es que parecía que se refería a la realidad de forma muy inmediata y directa. Y a lo largo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se ha visto que no, que es un discurso muy complejo que hace construcciones de representaciones, etcétera, etcétera, y que hay que observar este tipo de construcción para poder tener acceso a esa supuesta realidad pasada. Entonces, creo que lo que nos falta, y eso lo platicaba con Javier antes de la sesión, es trabajar la parte teórica y la parte del oficio, unirlas, pero sobre todo en trabajos de seminarios de investigación, porque es muy difícil hacerlo solo a partir de las puras clases. Y creo que ahí es donde nos enfrentamos a un trabajo dificilísimo, porque yo no soy especialista en Niklas, yo no soy socióloga, no soy, sino que utilizo sus categorías, igual que utilizamos las de otro. Y un ejemplo de esta combinación, pues es justo el que acaban de citar, Michel Dessertaux, que hace este trabajo a caballo entre el oficio y la teoría, que es un trabajo de alta dificultad, pero creo que si trabajamos en equipos de investigación y grupos de investigación con compañeros de otras disciplinas que nos puedan alimentar, o con compañeros de nuestra propia disciplina que se hayan dedicado más a lo teórico o más a lo oficio, podemos hacer grupos de trabajo los que podamos aplicar, porque si no, se hace una reacción en contra de la teoría como algo absurdo, inútil, incluso pedante. Perfecto, doctora. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento, ya que estoy moderando. Quería preguntarle si esta categoría de las formas discursivas permite rastrear o concretar o tal vez hacer tangibles regímenes de historicidad. Yo probablemente la categoría como tal no, porque lo que hace la categoría es entrar a la producción de artefactos impresos. Entonces, es a través de un proyecto que pudiera identificar artefactos impresos que se refirieran al problema de temporalidad, que podría hacerse esto, ¿no? Y a lo mejor, que eso es lo que estamos haciendo en el seminario de historia, podemos darnos cuenta de cosas muy intangibles respecto, por ejemplo, de la historia, cómo desaparece el término historia en un momento dado y ya no lo podemos distinguir. Textos, sobre todo la última mitad del siglo XX, que ya no podemos distinguir si es historia, si es antropología, si es sociología, si se refieren al presente o al pasado. Este trabajo estamos haciéndolo y resulta muy interesante a través de la categoría entrar en la textualidad, en los artefactos textuales, y ver por ahí qué se puede observar en términos de temporalidad, de estos regímenes de temporalidad. Pero bueno, esta solo nos sirve para los artefactos, que les llamo artefactos,
¿Por qué artefactos? Porque no es que esté sobrepuesta a la escritura, sino la escritura es el artefacto. O sea, la mayor parte de los textos que refieren a materialidad de la escritura la ven como sobrepuesta a un sustrato, a un soporte. Lo que se trata con esto es decir, no es lo mismo que yo diga historia en una hoja que en un libro, que en una revista. En ese momento, la palabra historia deja de ser importante y el conjunto de la red paratextual es la que le da sentido a ese objeto. Entonces la escritura no se traslada de un lado a otro. Claro, para otras investigaciones se puede hacer, pero en este caso es su materialidad del artefacto concreto la que le da el sentido. Y a partir de esta red alrededor del contenido es que yo tengo expectativas en relación a lo que va a haber adentro de esto. Claro, siempre, y esto es evidente, que va a ser una forma discursiva para aquel que la reconozca, es un asunto de identidad. Evidentemente, si alguien no conoce esa forma, la va a ver de otro modo. Para él no va a ser una forma discursiva, es una forma discursiva para quien que la reconoce como tal. Los historiadores vemos como formas discursivas a textos de historia que nos parecen tales, pero si hacen el ejercicio hoy de ir a una librería y tratar de identificar textos de historia, van a ver qué difícil se ha vuelto. Algo está pasando en la forma discursiva de historia hoy, que no es tan fácil reconocer los libros de historia. Habría que preguntarnos por qué, y ahí es donde la pregunta sobre los regímenes de historicidad podría verse por ahí. Perfecto, doctora. Hay una petición en Facebook sobre recomendaciones de su producción bibliográfica. Bueno, sobre formas discursivas, supongo. Pues, O yo imagino que todas. pues, mira, no creo, pero bueno. Lo que ha sido interesante para mí, en ese sentido, es cómo se conecta, es como si toda mi producción, y ahora sí ya tengo un largo trecho, como podrán observar, de una vieja profesora, que me doy cuenta que yo siempre he sido el mismo problema. Yo empecé trabajando predicación, pero preguntándome qué es un sermón. Y al final del camino yo sigo preguntándome qué es un sermón en términos de impreso. Hay una producción sobre predicación que es el antecedente de esto. De esto, pues, está en el lexicón de formas discursivas dos artículos con los que yo explico la categoría y justo el que les decía de Chartier. Y está en prensa uno sobre la materialidad justo el libro que sale también este año tiene otro texto sobre las no formas discursivas. Bueno, esto es lo que habría de esta temática, que aunque llevo ya años trabajando, me tardé mucho en poder acabar de cerrar y cada día me brincan dudas y bueno, motivos de seguir investigando. Pero bueno, yo con gusto les mando luego las referencias bibliográficas y les sirven de algún modo. Perfecto, doctora. Rubén Sánchez le pregunta, entonces, ¿de lo que se trata es de regresar el texto a su lugar de origen? Sí, sí, de algún modo, claro que sí. O sea, es observar cómo lo leía aquel que lo leía, pero como no podemos observar la lectura, y como yo explicaba, no podemos tener acceso a lo que la gente pensaba, ni podemos saber que... Entonces, damos una vuelta y volvemos con esta categoría de autor-lector a lo que ese autor pudo haber leído para decidir que escribía tal cosa. Por ejemplo, si yo hoy decido hacer un libro de poemas, por decir, es porque de algún modo yo conozco un libro de poemas y la función comunicativa de un libro de poemas la tengo clara de tal modo que si yo escribo poemas, lo escribo en eso. Claro, el arte contemporáneo irrita mucho toda clasificación porque lo que trata es de mover esto, ¿no? El arte mueve de un lado a otro las clasificaciones, pero eso es la función del arte. En términos de lo normal, si yo quiero transmitir un conocimiento científico y soy un biólogo, lo más seguro es que yo lo haga en un artículo porque conozco los artículos científicos. Esto es un mundo porque hay también muchas no formas que no se estabilizan o la misma categoría de no forma
puede ser para cualquiera que no reconozca aquello. Ahí es donde el aumento de alfabetización en el 19 y 20 vuelve esto una selva, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, puedo ir a un puesto de periódicos y, bueno, yo porque hice en algún momento historietas, puedo reconocer un libro vaquero, pero uno que no sepa qué es un libro vaquero no sabe qué es eso. Para él es una no forma, en tanto que para el lector de libros vaqueros es una forma discursiva, ¿sí? Estable. Entonces, depende de la observación y eso es lo que vuelve esto rico para hacer historia, porque uno puede ver a los observadores como observan. Esa es un poco la idea. Y las que no son formas discursivas, las no formas, es que tienen algo que no podemos reconocer. Yo, lo que me da confianza de este trabajo es algo contrafáctico. De algún modo nosotros reconocemos la identidad de un texto sin leerlo, o a poco no. Es la apuesta que yo hago. La gente que sabe de un tema va y dice, voy a comprar este libro. ¿Por qué lo compra? Bueno, aquí hay un tema pendiente en el que voy a entrar justo muy pronto a trabajar, que es el problema de las cuartas de forros o la contraportada. Yo creo que las formas discursivas probablemente topan y se diluyen y la contraportada la salva. La salva hasta que no haya cultura digital. Porque nosotros cuando compramos los libros, pues vemos esto. Porque ya con lo demás muchas veces no nos damos cuenta de lo que se trata. Entonces, este es un trabajo fascinante, entrar al mundo de las contraportadas y las cuartas de forros, que todo aquel que quiera entrarle, muy bienvenido, porque hay poco trabajo sobre eso. Y eso nos da la pauta de qué expectativa tenemos cuando leemos algo, ¿no? Cuando no nos referimos a un autor, que también es muy peligroso trabajar con autores, porque yo siempre supongo que mi autor va a hablarme siempre de lo mismo y no necesariamente. ¿Sí? De pronto puede tener un recetario de cocina Foucault, ¿verdad? Y si yo me voy por Foucault, ¿no? O por las puras palabras que están inscritas en los títulos, eso no es suficiente. Es toda la red paratextual la que... Y nosotros lo hacemos en forma bastante inconsciente. Yo los invito a que hagan el ejercicio de hacerlo consciente para que vean cómo se aproximan a los textos, a los artefactos. Bien, doctora, si la audiencia no tiene más preguntas, me gustaría ya dar por terminada el día de hoy la sesión, no sin antes agradecerle profundamente por su compañía, por tan bella conferencia, lo ilustrativo que fue. Creo que en este periodo de preguntas quedaron muchas cosas claras, tanto metodología y teoría que estaban ahí. A los demás que nos acompañan por Facebook y por Zoom, comunicarles que mañana tendremos encuentros por la historia con el profesor Ignacio Mirel y la profesora Magdalena de Angelis de la Universidad 3 de Febrero de Argentina. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes, hasta luego. Doctora, muchas gracias. Javier, no sé si te quieras despedir. Sí, doctora, un minutico mientras van saliendo las personas.